Tercer video de la unidad número 5 y aquí analizaremos el aspecto político de la colonización de América. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, hubo dos momentos en la historia de la presencia española en nuestro continente. El primero es el proceso de conquista, que ya hemos explicado en el primer video, y el segundo es el proceso de colonización, que ya comenzamos a explicar cuando abordamos la economía extractiva con este esquema y que ahora continuamos desarrollando con la centralización administrativa referida al aspecto político en este esquema. Y en este sentido, el concepto más importante es precisamente el de la centralización administrativa, palabra que viene justamente de centro. ¿Y por qué hablamos de centro? Porque las instituciones políticas ocupadas del proceso de tomar decisiones, de gobernar las colonias, van a concentrar todo el poder en el centro de esta relación de dominación, más precisamente en España, ya que, como hemos dicho en varias otras ocasiones, la metrópoli es justamente el centro de la dominación que se ejerce sobre las colonias. Así, entonces, las instituciones políticas más importantes, aquellas que tengan la mayor capacidad de decisión, la mayor autonomía y por ende las que tomen las decisiones más importantes, van a residir, van a estar en España. Estas instituciones van a ser el rey, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. En cambio, las instituciones que residan, que estén en América, los virreyes, las audiencias reales, capitanes y cabildo, van a tener un menor nivel de autonomía, van a tomar decisiones menos importantes y siempre, en todos los casos, como lo indica este esquema, van a estar obligadas a cumplir con las órdenes que vengan desde España. Porque, como indica el concepto de centralización administrativa, la administración, esto quiere decir el manejo y la toma de decisiones de las colonias, está centralizada precisamente en la metrópoli, en España. Esta situación de centralización implica un gran problema logístico a la hora de gobernar las colonias, a la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque los virreyes, que insistimos, deben obedecer todas las indicaciones y órdenes del rey, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, no tienen autonomía, no tienen libertad para tomar sus propias decisiones sin antes consultarle a la metrópoli, consultarle al rey qué es lo que pueden o deben hacer. Y este es un gran problema de tipo logístico, insistimos, porque las distancias a recorrer son demasiado grandes. Las colonias españolas, aquí pintadas en amarillo, como se ve, ocupan territorios muy extensos y muy distantes entre sí, y que también son muy lejanos a España. A esto hay que sumarle que en este periodo de la historia las comunicaciones son bastante lerdas. No existe ni WhatsApp, ni internet, ni telefonía, sino que cualquier tipo de noticia viaja en correo, y el correo en este periodo funciona en tierra gracias a los caballos y por mar gracias a los barcos. En otras palabras, cualquier decisión que el rey tome tarda por lo menos unos 2 o 3 meses en llegar a las colonias y por lo menos otro mes más en recorrer todo el continente para que los virreyes, capitanes generales, audiencias y cabildos se enteren de las órdenes que deben cumplir de su majestad el rey. Desde un punto de vista tecnológico, entonces, el gobierno de las colonias es inevitablemente lento, pero además de lento, es torpe porque las principales decisiones están centralizadas en la propia metrópoli, en las instituciones que residen en España. Esto hace que, como decíamos recién, los virreyes, capitanes, audiencias y cabildo deban consultar cualquier tipo de iniciativa o idea que tengan pensado llevar a cabo a Su Majestad el Rey. Eso quiere decir que las noticias deben viajar ida hasta España para consultarle al rey y después, si el rey autoriza o no, tienen que viajar de vuelta hacia América, lo cual hace que todo este proceso sea el doble de lento y por lo tanto bastante torpe. Para poner un ejemplo que demuestre con más claridad lo que estamos explicando, si en el Virreinato del Perú, ubicado aquí en el sur, estallara una rebelión, más precisamente en la zona de Buenos Aires, y no hubiera tropas suficientes para poder combatir esta rebelión de indígenas o de criollos o de negros o de lo que sea, el virrey, antes de trasladar las tropas del norte hacia el sur, tiene que pedirle autorización
a su majestad el rey y hacer todo este circuito de noticias que, como hemos dicho, tardaba muchísimo tiempo, 2 o 3 meses para ir hasta allí, 2 o 3 meses para volver. En una situación como una rebelión en la cual es necesario reaccionar rápidamente para evitar que se expanda la misma, la reacción del gobierno colonial, insistimos, un gobierno fuertemente centralizado, es muy lenta y torpe, y por ende un gobierno tan centralizado como este, para un territorio tan extenso como este que está aquí en amarillo, y al mismo tiempo tan lejano de la metrópoli, es sumamente lento. Evidentemente, la centralización administrativa como estrategia de gobierno por parte de los españoles es sumamente problemática. A esto hay que sumarle otra cuestión sumamente importante en esta relación de dominación entre metrópoli y colonia, que es la siguiente. En los prácticamente 300 años, fijémonos, de dominación española sobre América, ningún rey español viajará hacia las colonias y jamás tendrá contacto directo con estos territorios que, sin embargo, gobierna y domina. El rey siempre tomará decisiones sobre las colonias a partir de lo que sus consejeros, ministros y mensajeros le van informando, pero él nunca pisará estos territorios, nunca los recorrerá, lo cual nos lleva a hacernos esta pregunta retórica. ¿Es posible gobernar correctamente un territorio que no se conoce y estando a unos 10.000 kilómetros de distancia solamente a partir de lo que los embajadores, emisarios, mensajeros y ministros le dicen al rey? De este gobierno entonces reafirmamos, la metrópoli está muy por encima de la colonia, como lo hemos representado en este otro esquema. Las instituciones que están en España tienen muchísima más importancia y muchísimo más poder que las que están en América. Y entonces estas instituciones locales, decimos locales porque están en América, tienen poco margen de acción, poca autonomía, poca libertad para tomar sus decisiones y deben consultar y pedir permiso a las instituciones de la metrópoli cada vez que quieran actuar. Esto hace que haya una excesiva y lenta burocracia. ¿Qué es burocracia? Bueno, nosotros a este concepto ya lo hemos trabajado alguna vez en la unidad número 2, cuando explicamos que cuando el poder del rey se fortalecía, el rey comenzaba a necesitar entonces una burocracia de funcionarios, todo un conjunto de trabajadores profesionales que le ayudan a ejercer el poder al rey. Hablamos de ministros, consejeros, jueces, cobradores de impuestos, supervisores y otros cargos más que pertenecen al Estado y que le ayudan al rey a gobernar. Y aquí es interesante aprender el significado de la palabra burocracia, que es una palabra compuesta. Buro significa control, cracia significa gobierno, algo así como el gobierno del control. ¿Y por qué? Porque cualquier decisión que el rey tome debe ser llevada a cabo y controlada, de que efectivamente se cumpla, por todo un conjunto de otras instituciones que son las que aquí estoy señalando. Algunas de ellas que residen en España, en la metrópoli, como la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, y otras que residen en América, como el Virrey, las Audiencias Reales, Capitanes Generales y Gobernadores y el Cabildo. Todo este conjunto de instituciones están formadas precisamente por funcionarios que ayudan de una u otra forma al rey a ejercer su poder y a controlar que sus decisiones efectivamente sean cumplidas. Esa burocracia está presente en todos los estados. Todos los gobiernos de la historia de la humanidad han tenido más o menos funcionarios, más o menos organizados, y todos han sido más o menos burocráticos. En este caso específico, cuando hablamos del gobierno español de las colonias, esta burocracia es excesiva y es lenta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las instituciones que están en América deben pedir muchas autorizaciones a las instituciones que están en España. Y como dijimos recién, las comunicaciones son extremadamente lentas. Y aquí es importante hacer otra aclaración. ¿Era posible que en la época hubiera otra tecnología mucho más veloz que los caballos y los barcos para que las noticias y las decisiones del rey viajaran con mayor velocidad? No, en la época no había otros medios de comunicación más veloces. De hecho, Inglaterra, que era el país tecnológicamente más avanzado de este periodo, que estaba en plena revolución industrial, como ya lo vimos en la unidad número 3, también disponía de barcos y caballos para sus comunicaciones.
comunicaciones. En este sentido, el problema no era la velocidad de las comunicaciones, sino, insistimos, que el gobierno estaba muy centralizado. Los ingleses también habían conquistado y colonizado, como se ve aquí en azul, la costa de Norteamérica, pero estas colonias, en cambio, no tenían un gobierno tan centralizado, sino por el contrario, más bien descentralizado. Esto quiere decir que el control que el rey inglés ejercía en las colonias inglesas de Norteamérica era mucho más leve, mucho más flexible, y por ende el gobierno de estas colonias era mucho más ágil, mucho más veloz. Otra característica fundamental de este sistema de gobierno es que estaba organizado lógicamente bajo los intereses españoles. Esto quiere decir que de todas las clases sociales que formaban parte de la sociedad colonial del periodo, solamente los españoles, peninsulares y criollos podían participar de estas instituciones, con lo cual el gobierno de todas estas colonias estuvo diagramado y organizado para beneficiar únicamente a los españoles. Aunque los españoles, peninsulares y criollos, eran una franca minoría en la sociedad, y la gran mayoría lógicamente eran los indígenas, estas otras tres clases sociales no tuvieron representación ni capacidad de decisión en todo este diagrama de instituciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por la misma lógica de la metrópoli y la colonia. Como ya le hemos explicado en otros videos, la colonia no es un territorio que se gobierne a sí mismo, sino que es gobernado y dominado y controlado por otro territorio al que llamamos metrópoli. Y si la metrópoli es española, es obvio que los españoles van a organizar toda su dominación en función de lo que a ellos más les conviene. Y en este sentido, quiero explicar aquí cuáles son las funciones de cada una de estas instituciones. La primera y la más importante de todas es obviamente el rey, que tenía un poder absoluto, y nosotros ya hemos explicado en la unidad número 4 qué significa tener el poder absoluto, y sus decisiones eran inapelables, esto quiere decir incuestionables. Había que obedecer sí o sí a lo que el rey decía. El rey, por supuesto, nombraba a todos sus ministros, consejeros y asistentes en materias civiles, militares, religiosas, etcétera, etcétera. Por debajo del rey estaba la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación se dedicaba específicamente a regular el comercio entre España y las colonias americanas. Además, tenía en su cargo la contabilidad de los tesoros llegados de América. Más precisamente, la función de la Casa de Contratación era asegurarse de que el monopolio comercial funcionara, de llevar la contabilidad de cuánto oro y plata ingresaba desde las colonias a la metrópoli. Para el resto de las demás funciones que no estaban relacionadas al monopolio comercial estaba el Consejo de Indias, que justamente se ocupaba de la administración general de los asuntos civiles, militares, eclesiásticos, esto quiere decir de la iglesia, y mercantiles de las colonias. Así pues, quiero destacar cómo en esta organización del aspecto político, el rey había creado dos entidades, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, una sola y únicamente para organizar y regular el monopolio comercial, y otra para el resto de las cuestiones que tengan que ver con América. ¿Por qué el rey creó una institución específicamente para el monopolio comercial y otra para el resto de las cuestiones relacionadas con América? Lógicamente, porque el monopolio comercial, este que ya hemos explicado en el video anterior, es sumamente importante, ya que, como ya lo marcamos desde el primer video, el objetivo primordial de los españoles es acumular riqueza, conseguir metales preciosos. Por debajo de estas instituciones encontramos a las instituciones locales, las que residen en América. La más importante de todas es el virrey, que es el representante directo del rey. Es el responsable de la administración del virreinato, de entregarle la recaudación de impuestos al rey, del reparto de tierras en el sistema de encomienda, este que ya explicamos en el video pasado, de defender el territorio de agresiones externas y de hacer leyes complementarias a las del rey, apoyar a la iglesia y, entre comillas, proteger a los indígenas. Por debajo del virrey están las audiencias reales, que asesoran, es decir, aconsejan al virrey en asuntos legislativos y judiciales, y están los capitanes generales y gobernadores, que están encargados de aquellas zonas más de frontera, más peligrosas, que suelen ser atacadas por algunos grupos indígenas o otras potencias extranjeras como los ingleses, los holandeses, etcétera, etcétera. Por último está el cabildo, que es la institución que gobierna la ciudad y sus alrededores.
Todas estas instituciones, repetimos, están integradas por españoles peninsulares y criollos y defienden los intereses españoles. Sin embargo, aunque todas estas instituciones estén pensadas en base a los intereses de los españoles, hay una institución que no está aquí y que representa los intereses de los indígenas. Esta es la institución de los caciques. Los caciques son líderes tradicionales de las comunidades. Estas comunidades que aparecen aquí en este esquema siempre tienen un cacique, un líder cuyo cargo es hereditario, que es quien maneja a toda la comunidad indígena y es su representante frente a los españoles. Seguramente a ustedes la palabra cacique les resonará bastante porque tiene que ver con las intertribus. El concepto de cacique que las intertribus reutilizan para hacer los juegos y competencias viene justamente de aquí. Los caciques originalmente son estos líderes de las comunidades indígenas y a diferencia de las intertribus en donde ustedes pueden ir y votar y elegir a qué cacique y o subcacique quieren tener en su tribu, los caciques originales de las comunidades indígenas no son votados, no son elegidos, sino que heredan su cargo de su padre. Estos caciques son los líderes, insistimos, tradicionales de las comunidades y son muy queridos, muy apoyados por el resto de los indígenas. Y es por eso que los españoles astutamente van a intentar ganárselos a su favor, ya que si el cacique es amigo de los españoles, es más fácil que todo el resto de la comunidad también sea amiga de los españoles. Esto quiere decir obediente de los intereses de los españoles. Es por eso entonces que frente a la dominación española, frente a esta centralización administrativa, los caciques van a adoptar tres diferentes respuestas. La primera es la actitud colaboracionista, es decir, los caciques títeres, aquellos que van a aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento la autoridad de los españoles. El concepto de títere sugiere justamente que estos caciques van a hacer todo lo que los españoles le pidan, como pagar todo el tributo que sea necesario al encomendero, al rey de España y enviar todos los mitallos que sean requeridos a la mina de Potosí o a las haciendas españolas. ¿Por qué un cacique aceptaría colaborar sin ningún tipo de cuestionamiento con los españoles? Bueno, hay dos razones posibles. La primera tiene que ver con el miedo. Algunos caciques eligen colaborar con la dominación española por miedo a que los españoles los castiguen o ejecuten a ellos o a toda la comunidad. En otras palabras, eligen rendirse y obedecer para salvar la propia vida del cacique o de toda la comunidad. La otra razón por la cual un cacique podría aceptar la colaboración con los españoles tiene que ver con la posibilidad de ese cacique de mejorar su concepto ante los españoles y entonces mejorar su estatus social. ¿Esto qué quiere decir? Que los españoles pueden premiar su colaboración con riquezas o con una mayor aceptación o con mayores espacios de poder. Estos caciques títeres van a ser los más hispanizados. Esto quiere decir los que más rápidamente transformen su cultura y modo de vida típicamente indígena en una cultura y modo de vida español. Es por eso que hemos pintado aquí el rojo del aspecto político con el azul del aspecto religioso y cultural, porque estos caciques títeres van a transformar también su manera de hablar, su manera de vestir y hasta su cuestión religiosa. En el otro extremo estarán los caciques que plantean una resistencia activa. Esto quiere decir una confrontación directa, armas en mano, frente a la dominación española. Y es por eso que hemos puesto esta línea con puntos y un rayo aquí para demostrar que estos caciques no van a colaborar ni en lo más mínimo con la dominación española. No van a formar parte de esta centralización administrativa, sino que la van a resistir activamente. Van a tomar las armas y se van a enfrentar a los españoles. Y con ellos, por supuesto, todas sus comunidades presentarán batalla en contra de los españoles. ¿Qué resultados van a conseguir con esta acción de resistencia? Dos serán los desenlaces posibles. En algunos casos, estos caciques serán vencidos por las armas y seguramente ejecutados ellos junto con toda su familia y buena parte de los miembros de su comunidad y sometidos a tratos verdaderamente inhumanos. Voy a destacar aquí el caso de los indios
Quilmes que se ubicaban aquí en esta zona del noroeste argentino y que resistieron con las armas a la dominación española, y una vez vencidos sus caciques fueron ejecutados y todos ellos obligados a caminar hasta Buenos Aires, desplazados de su espacio de residencia tradicional y obligados a radicarse allí y a vivir en una situación de fuertísimo sometimiento. En ese desplazamiento forzoso al que se vieron sometidos, muchos de ellos murieron de hambre o cansancio. Sin embargo, aunque algunos caciques que tomen las armas van a ser derrotados y sometidos fuertemente, algunos de ellos, sin embargo, obtendrán la victoria. Este es el caso, por ejemplo, de prácticamente todos los grupos indígenas que estaban hacia el sur en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Todos estos grupos indígenas jamás fueron vencidos por los españoles y jamás fueron sometidos. Continuaron viviendo en libertad y autodeterminación. Ellos sí pudieron presentar una resistencia activa exitosa en contra de los españoles y sostener entonces su libertad, su autonomía. Por último, a medio camino entre la colaboración total con los españoles y la confrontación activa y frontal en contra de ellos está la resistencia pasiva. Esta estrategia es ejercida por aquellos caciques que aceptan inevitablemente la colaboración con los españoles, ya que consideran que es demasiado riesgoso para ellos tomar las armas y enfrentarse en contra de los europeos, pero negocian esa colaboración a cambio de diferentes beneficios a favor de esa comunidad que les toca dirigir. En otras palabras, son caciques que, por ejemplo, a cambio de enviar los mitallos a la mina de Potosí, negocian con los españoles pagar menos tributo, o en cambio negocian enviar menos mitallos para pagar un poco más de tributo, o en caso de que alguno de estos indígenas de la comunidad sea acusado por algún tipo de crimen, que los castigos no sean tan terribles, logrando así una dominación menos cruenta, menos opresiva en contra de sus comunidades. Y ustedes se preguntarán aquí, ¿cómo hacen estos caciques para que sus comunidades paguen menos tributos o envíen menos hombres a Potosí, o que en caso de que sus indígenas sean juzgados por la justicia española reciban castigos menores? Bueno, básicamente estos caciques le plantean a los españoles de forma abierta o sutil que quieren alguno de estos beneficios que yo he mencionado, de lo contrario podrían rebelarse, amotinarse y generar un conflicto. Es posible que un conflicto así, propio de una resistencia activa, no los lleve a ellos a la victoria, pero en el transcurso, sin embargo, de ese conflicto y el enfrentamiento que se va a dar entonces entre los indígenas y los españoles, no les convenga a los españoles, porque como dijimos, a partir de la centralización administrativa, el gobierno de los españoles es muy lento, muy burocrático, y aunque una posible rebelión indígena pueda ser reprimida, todo el tiempo que se está combatiendo esa rebelión es tiempo que esos indígenas no están trabajando en Potosí y no están consiguiendo el oro que tanto quieren los españoles. A veces los españoles entonces pueden preferir esta resistencia pasiva, que es menos económicamente costosa y por ende más conveniente que una resistencia activa, más allá de que los españoles puedan o no someter a esos indígenas rebeldes. En otras palabras, esta instancia intermedia de resistencia pasiva existe porque a los españoles les cuesta mucho reprimir las rebeliones indígenas, y algunas tribus y comunidades indígenas, como estas de aquí, de la Patagonia que ya hemos mencionado recién, son extremadamente difíciles de dominar.